Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de gerencia de proyectos, este curso que estamos llevando a cabo en la universidad. La idea es que hoy aprovechemos un poco para recordar lo que hemos visto hasta ahora. Entonces quiero iniciar con el tema de la guía que estamos utilizando. La guía que estamos utilizando es la que se denomina PMBOK. Como ustedes recordarán, el PMBOK es un libro o es, digamos, un material que nos permite seguir en el paso a paso cuáles son los elementos que el Instituto Internacional de Administración de Proyectos ha definido como los que son necesarios para que podamos acercarnos a garantizar un poco el éxito del proyecto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa claridad de cuáles son esos elementos que nos dice el PMBOK que se deben tener en cuenta. Y quiero recordarles que son 9 elementos, como son la integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones. Así que en la primera sesión de cuando ya estábamos viendo la guía como tal, nos pudimos dar cuenta que la integración se refiere a todos aquellos elementos, personas, cargos, todo lo que puede influir positiva o negativamente en el desarrollo del proyecto. Ahí es donde nosotros tenemos que involucrar a aquellas personas o aquellos cargos que pueden ser una ayuda o que si no los involucráramos podrían ser un obstáculo para que lo pudiéramos llevar a cabo. Lo otro es, el otro elemento que vimos fue el alcance, que es muy importante, dado que ahí nosotros vamos a definir dónde iniciamos el proyecto y dónde se termina el proyecto, porque como habíamos hablado inicialmente, los proyectos son temporales. Los proyectos inician y terminan. Así que tenemos que tener claridad precisamente de dónde a dónde es que va. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el tiempo del proyecto. Y el tiempo del proyecto nos dice que debemos tener claridad sobre cuáles son las actividades y más o menos una estimación de cuánto dura para que nosotros podamos saber este proyecto con todas sus actividades hasta cuándo se debería realizar. Así que bienvenidos y vamos a ver el contenido de este módulo. Muy bien, vamos entonces a continuar con el tema que traemos hoy. Sin embargo, quiero devolverme un poco sobre unos conceptos que me parece importante que los tengamos en cuenta. Entonces, les decía que existen, cuando vamos a hacer gestión del proyecto, 9 elementos que son los que el PMBOK nos dice que se deben cumplir. Entonces tenemos la integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones del proyecto. Hasta ahora hemos visto la integración y hemos visto el alcance y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el tiempo del proyecto. Muy bien, entonces en la gestión del alcance hablamos acerca de un concepto que se denomina estructura de desglose de trabajo. Estructura de desglose de trabajo. Cuando nosotros hablamos de estructura de desglose de trabajo, estamos hablando de una división de todas las tareas, digamos, que nosotros podemos imaginar, las vamos a distribuir de tal manera que podamos ver las dependencias de esas diferentes agrupaciones de tareas con el fin de que sea mucho más claro su manejo. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos establecido un objetivo, entonces hay un conjunto de tareas que difieren de este otro conjunto de tareas, por eso están aparte. Y dentro de este paquete de tareas tenemos otras tareas que dependen de aquí mismo. Entonces, esto se parece mucho a
lo que en su momento hemos visto bajo la figura de un organigrama, o sea, guardando las proporciones y teniendo claro pues que son dos temas que aunque son diferentes puede servirnos de guía para que podamos saber cómo es que funciona este tema del desglose del trabajo. Esa estructura de desglose de trabajo la podemos representar aquí. Aquí tenemos un proyecto que es un proyecto de sistema de información. Aquí tenemos entonces un paquete, digamos que hay 5 paquetes específicos y amplios que corresponden a los necesarios o a lo que se tiene que cumplir para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces nos dice que tenemos que hacer un documento de análisis, que hay que hacer un documento de diseño, que el software debe quedar desarrollado e instalado, que se deben hacer reportes de prueba y que finalmente se deben entregar operaciones. Esos serían los niveles más altos de tareas que se tienen que realizar. Pero cada uno de esos, para que se pueda llevar a cabo, vamos a tener que realizar otras actividades. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer ya el desarrollo como tal del software, entonces necesitamos, uno, crear el ambiente de desarrollo, dos, construir el módulo 1, 3, construir el módulo 2, 4, crear el módulo 3 y 5, crear el módulo 4. Entonces, cada uno, para llevar a cabo cada uno de estos, va a tener también que definir unas actividades. Pero entonces, miren que es muy importante que nosotros podamos agrupar esas actividades en paquetes porque el hecho de que nosotros podamos mostrar este conjunto de actividades en una figura tan simple como esta le va a dar mucha claridad a las personas a las cuales les vamos a explicar acerca del proyecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Resulta que uno de los elementos importantes de un proyecto es el tiempo. De hecho, es uno de los activos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Y por qué es importante? Pues porque eso, digamos que va a tener una relación directa con varios elementos, dentro de esos los costos. Entre más largo sea el proyecto, pues se va a tener que generar mayores costos. Entonces, si nosotros tenemos que gestionar el tiempo, vamos a tener que cumplir con una serie de actividades. Entonces, la primera actividad es la definición de las actividades como tal del proyecto, el establecimiento de la secuencia de las actividades, la estimación de los recursos, la estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma y finalmente el control del cronograma. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Listo, en la definición de actividades, al final lo que vamos a buscar es que tengamos estos 4 elementos: la lista de actividades, los atributos de la actividad, la lista de hitos y los cambios solicitados. Entonces, en la definición de actividades, volvemos a este concepto que es la descomposición. Entonces, ¿qué es la descomposición? Lo que vamos a hacer es subdividir esos paquetes de trabajo del proyecto que habíamos hablado en el EDT. Recuerden que EDT es la estructura de desglose del trabajo. EDT, para que sea mucho más sencillo poder manejarlo. Entonces lo que vamos a hacer cada uno de esos paquetes es subdividirlo en actividades más pequeñas, que serían las que van a darnos la estructura de un cronograma. Vamos a poder ponerle una fecha. Como veíamos en la representación gráfica, si vamos a desarrollar un módulo del software, pues hay unas actividades más pequeñas que se tienen que llevar a cabo y a las cuales yo les puedo poner fecha.
Lo otro es que podemos utilizar plantillas. Las plantillas nos quedan de proyectos que se hayan ejecutado con anterioridad y que nos pueden servir de modelo para este que vamos a llevar a cabo. O sea, ya sabemos qué es lo que tradicionalmente se realiza y por lo tanto esa, esa plantilla se puede aplicar ajustándola a las necesidades de lo que tenemos de este nuevo proyecto. Y lo otro es hacer una planificación gradual. Entonces, en la planificación, lo que estamos diciendo es que si hablamos de planificación gradual, significa que al nosotros empezar a identificar las actividades, podemos darnos cuenta cómo va a ir evolucionando el proyecto como tal. Y la estructura de desglose del trabajo nos va a servir precisamente para que nosotros podamos hacer esa planificación. Mirando entonces las salidas, es decir, el resultado esperado de cuando nosotros definimos actividades, lo que vamos a tener como resultado es la lista de actividades. Entonces, la lista de actividades corresponde precisamente a esas actividades que nosotros definimos que son necesarias para llevar a cabo todo el proyecto en cada uno de los diferentes paquetes. Esas actividades tienen unos atributos, es decir, tenemos que ampliar la información. ¿Qué atributos puede tener las actividades? Los códigos de la actividad, la descripción de la actividad, las actividades que lo preceden, las actividades que resultan una vez se ejecute esta actividad, las relaciones lógicas, entre otros. Uno muy importante, las fechas que nosotros creemos que vamos a ejecutar esas actividades. El otro elemento importante son los hitos. Entonces, ¿qué es un hito? Recordemos que un hito pues, son puntos de control. Como lo muestra la gráfica, aquí tenemos al final, digamos que es el resultado que nosotros esperamos al final ya del proyecto, pero definimos unos momentos clave en el transcurso del proyecto para poder saber que un grupo de actividades importantes ya se finalizó y que vamos a iniciar uno nuevo. Entonces, también nos sirve esa definición de hitos porque nos ayudan a darnos cuenta cómo va avanzando el proyecto. Cuando ya se cumple uno y iniciamos un nuevo grupo de actividades, entonces cuando se cumpla ese nuevo hito ya sabemos que hemos avanzado estos dos grandes bloques. Entonces, los hitos nos los puede exigir la empresa que nos esté contratando, si es que estamos haciendo algo externo, o lo podemos hacer nosotros mismos sobre el conocimiento anterior que nosotros tengamos de la ejecución de otros proyectos. Y finalmente, si salen cambios por el análisis de esas actividades, pues los debemos dejar registrados. Listo. El siguiente punto son la secuencia. La secuencia nos dice cuál es el orden lógico, cómo se relacionan unas actividades con otras. Y aquí lo que vamos a buscar es tener una representación gráfica de esas actividades y para eso vamos a utilizar algunas técnicas, como por ejemplo la diagramación por precedencia. Miren que precedencia se refiere a precedente. Entonces aquí lo que nos está mostrando es que existen una actividad con la que iniciamos y otra actividad con la que se finaliza. Pero para poder llegar allá a ese fin, entonces tenemos que ejecutar otras actividades. Miren que aquí tenemos la actividad A, que es la precedente de la B, pero no solamente de la B, sino que también sale una línea hacia la C, sale una línea hacia la F y sale una línea hacia la I. O sea que esta actividad A es necesario que se ejecute para que esas otras actividades se puedan llevar a cabo. Igual sucede con la H y con la K. Ya las actividades como la B, como la E, como la G o la J serían, una vez se cumplan, ya se representarían la finalización de ese
de ese proyecto o de ese paquete de actividades que hayamos definido allí. Entonces, como lo dijimos, los diagramas de red del cronograma del proyecto son representaciones esquemáticas. Se utilizan varias técnicas para hacer esa representación y también nos va a servir para que nosotros vamos sumando en cada una de esas actividades cuánto creemos que nos podemos demorar para que al final esa sumatoria total nos va a decir la sumatoria total de tiempo en el proyecto. Y adicionalmente podríamos identificar cuáles son actividades críticas. Como en todos los diferentes puntos, si existen actualizaciones tanto en actividades como en atributos o cambios, los vamos a dejar registrados. El siguiente punto es la estimación de los recursos de las actividades. Entonces, tenemos que al final debemos tener establecidos cuáles son los requisitos de recursos de las actividades principalmente. ¿En qué nos podemos basar para hacer esto? Nos podemos basar en un análisis de alternativas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un proyecto de establecimiento de una estrategia de telemercadeo, podríamos definir que ese telemercadeo lo podemos hacer a través de un grupo de personas. Eso significa que vamos a necesitar un recurso humano. Pero cuando hablamos de análisis de alternativas, miramos qué otras alternativas existen. Entonces, otra alternativa podría ser que utilicemos un software y ese software nos va a permitir tener robots que se puedan utilizar de manera automática para que hagan las llamadas o para que contesten las llamadas o que puedan organizar la ruta para que alguien las conteste. En ese caso no vamos a necesitar entonces tantas personas para poder llevar a cabo ese proyecto. Lo otro es el juicio de expertos. Cuando hablamos de expertos estamos hablando de personas que tienen conocimiento. Ese conocimiento es porque ya han ejecutado anteriormente las actividades que se requieren. Entonces es como cuando ustedes van a hacer un trabajo en su casa, pues ustedes buscan un trabajo, me refiero a que van a hacer algún tipo de arreglo de la locación, entonces buscan a alguien que ya haya ejecutado ese tipo de actividades y esa persona con el conocimiento previo que tiene les puede dar una idea de cuáles son esos recursos que se pueden utilizar. Podemos utilizar software para poder organizar este tema o también cuando no tenemos ni idea de una actividad que sea un paquete de actividades que sea amplio, lo que podemos hacer es que podemos subdividir esas actividades en otras actividades aún más pequeñas para poder estimar los recursos. Es decir, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el cableado o aquellas empresas que se encargan de hacer cableado, tal vez no puedan decir en total cuánto se pueda requerir de esos cables, pero sí pueden estimar que por cada cable instalado se podría definir un costo. Es decir, con una unidad un poco más pequeña, yo podría calcular elementos un poco más grandes. Como decíamos al final, cuando hablamos de estimación de recursos de las actividades, pues los recursos lo que nos van a decir es cuáles son, nos van a describir los tipos y cantidades de recursos necesarios para cada actividad del cronograma de un paquete de trabajo. Y si existen actualizaciones o cambios, pues los vamos a dejar allí establecidos también para que nos quede ese registro. Muy bien, entonces el numeral 4 es la duración de las actividades. Entonces, aquí vamos a estimar cuánto pueden durar esas actividades. Mire que en el anterior
estábamos estimando los recursos, en los anteriores estábamos mirando cuál era la secuencia de las actividades. Aquí vamos a buscar estimar cuánto dura cada actividad con el fin de poder saber cuál es el alcance del proyecto teniendo en cuenta el cronograma establecido. Entonces, para poder al final llegar a estas estimaciones de la duración de la actividad, debemos tener en cuenta eh, la cantidad de esfuerzo de trabajo necesario, la cantidad prevista de recursos y la cantidad de periodos laborables necesarios. Periodos laborables necesarios podemos decir que pueden ser horas o puede ser días, no necesariamente la semana, cuando hablamos de un proyecto, tiene 7 días, podría llevarse a cabo solo de lunes a viernes. Y un día podría ser de 8 horas o podría tener alguna determinación diferente, porque estamos hablando de periodos laborables. Entonces, ¿cómo podemos estimar la duración de las actividades? Nuevamente, por los expertos, es decir, personas que por alguna ejecución previa sepan cuánto puede durar la ejecución de esas actividades. Podemos hacerlo por analogía, es decir, si tenemos en cuenta que esa actividad que es muy similar a una que se llevó a cabo en otro proyecto anterior, esa actividad anterior duró tanto, podríamos decir que esta puede durar más o menos lo mismo. Podemos hacer la estimación paramétrica, es decir, que si por ejemplo un proyecto de diseño donde vamos a establecer que hay que elaborar una cantidad de dibujos, entonces nosotros podemos estimar esa duración por cuánto nos demoramos en promedio de que se elaboren los dibujos y eso lo multiplicamos por el total de dibujos. Y la última es una estimación de 3 por 3 valores. ¿Qué significa esa estimación por 3 valores? Básicamente lo que vamos a hacer es tener 3 escenarios. Entonces, vamos a tener el escenario más probable, es decir, allí lo que vamos a buscar es aterrizar lo máximo a la realidad de la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta que vamos a tener interrupciones, teniendo en cuenta que vamos a tener que pueden haber situaciones que nosotros no hayamos tenido en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas variables, digamos que nos puede dar una idea más o menos cercana de lo que del tiempo que nos vamos a demorar. El otro valor sería el optimista. El optimista es el mejor escenario posible, es decir, que suponiendo que todas las actividades se puedan llevar a cabo sin que exista ningún tipo de dificultad. El escenario más optimista lo que nos va a decir es que si no tenemos obstáculos en el camino, podríamos tener en tanto tiempo la ejecución de esas actividades. Y lo otro es el pesimista. El pesimista básicamente lo que nos dice es que si se nos presentaran todas las situaciones que pueden estar relacionadas con las actividades que vamos a realizar del proyecto, se nos puede demorar hasta tanto tiempo. Y si nosotros en cada una de esas actividades definimos ese periodo pesimista, al final vamos a sumar y nos va a dar un lapso de tiempo un poco más largo. Entonces, como decíamos, al final nos deberíamos entregar en el proyecto una estimación de la duración de las actividades. Entonces, aquí hay unos ejemplos que nos pueden ser muy útiles. Podríamos decir que una duración de una actividad podría ser 2 semanas, más o menos 2 días. ¿Qué significa eso? Que la actividad del cronograma dura por lo menos 8 días y no más de 12, asumiendo 5 días laborables por semana. O sea,
2 semanas serían 10 días. Estamos diciendo que cada semana dura 5 días. Entonces, se nos pueden ir 2 días más, es decir, que podríamos llegar a 12, o podríamos tener 2 días menos, porque fuimos muy eficientes y muy efectivos en la ejecución de las actividades, o sea que ya no van a ser 10 días sino 8. O también lo podríamos decir en porcentaje. Por ejemplo, aquí están diciendo 15% de probabilidad de exceder 3 semanas. O sea que hay un 85% de probabilidad de que terminemos todas las actividades en 3 semanas. O sea, nos queda aquí un rango como de un 15% donde no estamos seguros y eso nos puede afectar. Y por último de las salidas serían si existen actualizaciones. En el numeral 5 nos piden la descripción general de desarrollo del cronograma. Entonces aquí vamos a tener ya algo que es muy importante y es el cronograma del proyecto. Y para eso vamos a utilizar unas herramientas como el método del camino crítico. En la plataforma de Moodle les voy a dejar este video y adicionalmente este otro video del método de la cadena crítica para que ustedes los puedan revisar y entender un poco acerca de ese análisis que se hace en cada una de esas metodologías. Al final nos debe entonces resultar una plantilla donde nos va a mostrar una serie de, digamos que en este caso nos está mostrando el cronograma donde están las actividades que habíamos hablado con su código, la descripción de las actividades, cuántas unidades laborables se requieren para llevar a cabo esto. Si estamos hablando, por ejemplo, de días, entonces aquí estaríamos hablando de 120 días laborables, dividido en diferentes periodos, en este caso en 5 periodos. Y digamos que representación gráfica nos da una idea de cuál va a ser, en qué momento se van a ejecutar las actividades. Aquí vemos, por ejemplo, que una vez finalizado el paquete 1, solamente hasta ahí se puede iniciar el paquete 3, teniendo en cuenta que el paquete 2 también ya terminó. Entonces, nos da una idea, ese cronograma muy importante de cómo es que se van a, o de cuándo es que se van a ejecutar esas actividades. Tenemos también, miren que aquí lo que nos está mostrando es, además de lo anterior donde nos mostraba la ubicación de cada una de las diferentes actividades, nos dice cuál es la relación lógica de cada una de las actividades, es decir, cuál es su predecesora, cuál es la resultante de esa actividad una vez se ejecute y también planteada dentro de este cronograma de actividades. Finalmente, entonces tenemos el control del cronograma. En el control del cronograma, pues ya lo que vamos a realizar es la revisión de que todas esas actividades que hemos definido en el cronograma y que hemos dado un tiempo para que se ejecuten con nuestras mejores estimaciones, pues lo que vamos a hacer es que vamos a revisar que efectivamente sí se cumplieron. Vamos a mirar qué cambios se realizaron, si existen variaciones. Existen muchas alternativas que nosotros podemos utilizar para esa revisión. Listo. Entonces, como hemos visto, el control del tiempo en el proyecto es un tema demasiado importante. Así que aquí están todos los elementos para que se pueda desarrollar
esa gestión de ese tiempo. El siguiente elemento que estaríamos viendo sería el control de los o la gestión de los costos del proyecto como tal. Muchas gracias por su atención.